Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas hojas, que las vamos a utilizar en el próximo video donde vamos a hacer una mimosa. Las hojas tienen 10 centímetros de alto y 7 centímetros de ancho. Materiales que he utilizado son hilos del algodón del grosor 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio, alambre moldeable de 0,7 milímetros, un poquito de cinta de floristería y tijeras. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo, y hacemos 26 puntos de cadeneta. Colocamos un alambre junto con la vuelta, con las cadenetas. El alambre tiene que tener un poquito más, el alambre doblado tiene que tener un poquito más que las cadenetas. Colocamos el alambre entre el ganchillo y el hilo. Subimos un punto de cadeneta y empezamos la vuelta con 4 puntos bajos. El primer punto bajo hacemos en el segundo punto de la cadeneta, contando desde el ganchillo. Tenemos que atravesar el alambre. Primero introducimos el ganchillo por debajo del alambre, cogemos el hilo, lo sacamos hacia adelante y ahora por encima del alambre volvemos a coger el hilo y hacemos un punto bajo. Repetimos. Por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Tenemos 2 puntos bajos. 3 y 4. 4 puntos bajos. Ahora hacemos 6 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre estas cadenetas. Vamos a hacer 5 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto. Hacemos un punto bajo, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos bajos. Ahora un punto deslizado en las cadenetas principales. Cogemos el hilo por debajo de introducimos el ganchillo por debajo del alambre, cogemos el hilo y hacemos un punto deslizado. Ahora en el siguiente punto de la cadeneta hacemos un punto bajo. Y ahora 7 puntos de cadeneta. Sobre las cadenetas tenemos que hacer 6 puntos bajos. Empezamos siempre en el segundo punto de la cadeneta, contando desde el ganchillo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos bajos. Y ahora otra vez hacemos primero un punto deslizado. Y ahora un punto bajo. Ocho puntos de cadeneta. Y 7 puntos bajos sobre las cadenetas.
y otra vez hacemos un punto deslizado, un punto bajo, ocho cadenetas y 7 puntos bajos sobre las cadenetas. Un punto deslizado, un punto bajo y otra vez 8 puntos de cadeneta. Y 7 puntos bajos. Un punto deslizado, un punto bajo y otra vez 8 puntos de cadeneta. Y 7 puntos bajos sobre las cadenetas. Un punto deslizado, un punto bajo, 7 puntos de cadeneta, seis puntos bajos un punto deslizado, un punto bajo, 6 puntos de cadeneta, cinco puntos bajos, y ahora vamos a hacer un punto bajo. Sin hacer punto deslizado, hacemos directamente un punto bajo. Seis puntos de cadeneta, cinco puntos bajos, y aquí igual hacemos directamente un punto bajo, atravesando el alambre, y otra vez 6 puntos de cadeneta. Y 5 puntos bajos. Un punto bajo, ahora colocamos el alambre, todavía nos quedan 5 puntos para terminar las cadenetas.
Hacemos 5 puntos deslizados. Un punto de cadeneta, giramos la labor y por el otro lado de las 5 cadenetas también hacemos 5 puntos deslizados. Ahora un punto bajo, pero ya tenemos que atravesar el alambre. Entonces, en el siguiente punto hacemos un punto bajo y vamos a hacer lo mismo que por el otro lado. 6 puntos de cadeneta, 5 puntos bajos, un punto bajo, seis puntos de cadeneta, 5 puntos bajos, un punto bajo, cinco puntos de cadeneta, 6 puntos de cadeneta y 5 puntos bajos. Y a partir de ahora, primero vamos a hacer un punto deslizado y después un punto bajo. Un punto deslizado y en el siguiente punto un punto bajo. Siete puntos de cadeneta, 6 puntos bajos, un punto deslizado, un punto bajo, ocho puntos de cadeneta, esta parte repetimos 4 veces, 8 puntos de cadeneta y 7 puntos bajos. Un punto deslizado, un punto bajo, 8 puntos de cadeneta, 7 puntos bajos,
un punto deslizado, un punto bajo, 8 puntos de cadeneta, 7 puntos bajos, un punto deslizado, un punto bajo y la última repetición, 8 puntos de cadeneta, 7 puntos bajos, un punto deslizado, un punto bajo, ahora 7 puntos de cadeneta y 6 puntos bajos. Un punto deslizado, un punto bajo, 6 puntos de cadeneta, 5 puntos bajos, ahora un punto deslizado y terminamos la hoja con 3 puntos bajos. Ahora cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. El hilo tenemos por detrás de los dos extremos del alambre. Hacemos un punto deslizado y ahora por detrás de los alambres hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Dejamos el extremo un poco largo, cerramos el punto. Juntamos los dos extremos del alambre. Ahora, para que la hoja guarde la forma, le echamos un poquito de almidón y la planchamos suavemente. Dejamos hasta que se seque. Luego, el alambre que sobresale podemos tapar con el mismo hilo o con cinta de floristería. Y rematamos el extremo. Así queda la hoja terminada. Hacemos otra hoja igual, las vamos a utilizar en el próximo video donde vamos a hacer la mimosa.
Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.